Buenas noches con todos. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de mecánica de fluidos. Somos el grupo 3 correspondiente a hidrostática. Bien, los objetivos son aplicar los conocimientos adquiridos acerca de distribución hidrostática y la variación de las presiones en un fluido incompresible. Resolver y explicar un ejercicio de mecánica de fluidos enfocado en el tema de hidrostática. Bien, repasando unos conceptos y fórmulas, tenemos que la hidrostática se refiere cuando la velocidad relativa entre las capas de un fluido es igual a cero. Es decir, este fluido no tiene movimiento relativo entre capas. Como por ejemplo en este fluido tenemos que está en un caso estático, es decir, no existe esfuerzos aplicados que hagan que el fluido se mueva. Sin embargo, existen esfuerzos normales causados por la gravedad y la reacción de estos. Bien, recordando lo que es la presión, es la fuerza aplicada por unidad de área. Recordamos también la presión manométrica y la presión de vacío. También diciendo que la presión absoluta cuando existe presión manométrica es mayor a la atmosférica y la presión absoluta cuando existe presión de vacío es menor a la atmosférica. Teniendo en cuenta esto, podemos hablar de distribución hidrostática, conociendo que esta es la ecuación para distribución hidrostática, sabiendo que el gradiente de presiones va a ser igual a la densidad de un fluido por la gravedad. Bien, tomando en cuenta que la densidad de un fluido incompresible lo vamos a tomar como constante, podemos decir que la variación de las presiones va a ser igual al peso específico del fluido por la variación de la altura, ya que la gravedad está actuando únicamente en el plano vertical. Bien, para esta distribución hidrostática podemos tomar como ejemplo este gráfico en donde la línea de presiones va a ser igual en todos los puntos de este fluido en una línea horizontal debido a que solo depende de la altura vertical, la variación en las presiones. Con lo explicado anteriormente, hallemos un ejercicio en el que podemos aplicar los conocimientos expuestos y dar uso de los mismos. Para eso tomamos el ejercicio 3.47 del libro de Sengel, el cual nos dice del recorrido manométrico para hallar presiones en distintos puntos y cómo actúan presiones cuando se tienen distintos fluidos dentro de un sistema. Ok, para eso nosotros tenemos, en este ejercicio en especial, vamos a calcular las presiones manométricas en las cámaras A y B, específicamente en los puntos D y E. Ok, para esto notamos que este sistema tiene dos secciones y también tiene un pistón que está ejerciendo una fuerza en el punto C, que está en la mitad de todo el sistema. También notamos que se está ejerciendo una presión externa ya que los fluidos están ejerciendo presión a las paredes del contenedor. Bueno, para recordar, sabemos que la presión manométrica es la presión que ejerce un fluido sin contar la columna de aire. Ok, antes de ir a la resolución del ejercicio, es importante denotar y entender qué datos tenemos para poder resolver el ejercicio y ir por el camino más óptimo. Ok, tenemos el peso del pistón, que es igual a 25 newtons, que es igual a 25 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. También tenemos una altura 1, que es desde el punto E hasta el punto C, que la denominamos H1, y una H2, que es una altura que va desde el punto E hasta el punto D, que es de 50 centímetros. Ambas alturas las vamos a pasar a metros, entonces tendremos que la altura 1 es 0.25 metros y la altura 2 es 0.50 metros. Esto porque el peso del pistón está trabajando en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado para evitar futuros errores en las dimensiones de los distintos datos. Ok, como sabemos, un pistón es de forma circular en su cabeza, por lo que podemos decir que los 30 centímetros que tenemos ahí es equivalente al diámetro del pistón, que igual lo vamos a pasar a metros, que es 0.30 metros. Ahora vamos con los fluidos. En este caso, vamos a hallar los pesos específicos y los pesos específicos están dados por la densidad, relacionados con la densidad y la gravedad de dicho fluido. En este caso, el peso específico va a ser igual a la densidad por la gravedad, donde la densidad dependerá del fluido y la gravedad será una constante, que en este caso lo utilizaremos de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Sabemos que la densidad del agua es de 998 kilogramos sobre metro al cubo. Entonces tenemos que el peso específico del agua va a ser a 9.81 kilonewtons sobre metro al cubo. Esto está en kilonewtons para facilidad de los cálculos. Ya, empezamos analizando qué sucede en el punto C, que es donde se encuentra el émbolo o el pistón. Ahí tenemos que actúan las dos presiones, la presión del pistón y la presión del aire. Entonces podríamos decir que la presión en el punto C es la suma de estas dos presiones, la del pistón y la atmosférica.
pero considerando que en el ejercicio se menciona determinar presiones manométricas, la presión atmosférica no se considera en este caso. Bien, ahora tenemos que la presión del pistón es igual a la fuerza que actúa de manera perpendicular sobre un área determinada. En este caso tenemos que la fuerza es el peso del pistón sobre el área de la circunferencia. Realizamos los cálculos respectivos de acuerdo al área del pistón con el diámetro de 30 centímetros, como podemos observar en la figura y como ya se había explicado anteriormente. Tenemos que el área es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Reemplazamos el valor numérico de 0.3 metros y tenemos un área de 0.07069 metros al cuadrado. Perdón. Para continuar con el cálculo de la presión por parte del pistón, procedemos a utilizar la fórmula ya mencionada previamente, por lo que ya teniendo todos los valores conocidos, reemplazamos y el valor del peso del pistón, que son los 25, y el área del pistón de 0.07069 metros al cuadrado nos da como una respuesta de una presión de 353,68 pascals. Procedemos a hacer una conversión de unidades por conveniencia. Procedemos a obtener aquí que la presión es de 0.3537 kilopascales. Y nota importante recordar que en el punto C se está calculando una presión manométrica. Perfecto. Teniendo ya la presión en el punto C, necesitamos calcular la presión en el punto E. Como estamos trabajando con aire, la presión en el punto E es igual a la presión en toda esta cámara de aire. Partimos de la presión en el punto C y vemos que bajamos. Y llegamos a esta altura. Luego, como sabemos que la presión es la misma en los mismos puntos horizontales, entonces podremos saber que la presión en el punto E es igual a la presión en este punto. Por lo tanto, tenemos que la presión en el punto C más la altura 1, que es de 25 centímetros, por el peso específico del agua, es igual a la presión en el punto E. Tenemos que la presión en el punto E entonces es 0.3566 kilopascales, que es la presión que ha calculado en el punto C, más 0.25 metros, que es de esta altura, por 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico, que es el peso específico del agua. Realizamos los cálculos y las conversiones, debido a que estamos trabajando en kilopascales, necesitamos también que esta medida esté en kilopascales. Por último, tenemos que la presión en el punto E es de 2.8066 kilopascales y esta es la presión manométrica en toda la cámara. Continuando en este caso, calculando la presión en el punto D, entonces vamos a partir desde el punto C. En este caso está bajando la presión, luego en este caso va hacia la derecha y luego sube. En este caso, como está a la misma altura, desde el punto C a este punto, entonces vamos a partir solo desde este punto para la presión. En este caso, como está subiendo, va a tener el signo negativo. Ahora bien, vamos a plantear la ecuación de presiones. Ahora, en el punto C, como ya mencionamos, va a estar partiendo. Luego, como está subiendo, va a ser menos la diferencia, en este caso de alturas, de la altura, en este caso del punto B al punto E, que es la altura 2, menos la altura 1. Y todo esto multiplicado por el peso específico del agua. Esto nos va a dar la presión en el punto D. Ahora reemplazamos en este caso el valor de la presión en el punto C ya conocido, menos la diferencia de alturas que es de 0,50 menos 0,25 multiplicado por la adicional perdón, por el peso específico del agua de 9.81. Resolvemos esto y nos da este valor. Ahora bien, en la diferencia de alturas tenemos un valor que nos da de menos 2,45 kilonewtons sobre metros al cuadrado. En este caso, para trabajar en kilopascales, vamos a hacer una conversión de unidades, dándonos un valor en la presión del punto D de menos 2,096 kilopascales. Como el signo es negativo, va a ser una presión de vacío y va a ser una presión manométrica de vacío y esta va a ser la presión igual en el punto B. Perfecto. Ahora teniendo ya el ejercicio resuelto, nos preguntamos cómo llevamos esto a la práctica. Habíamos pensado en varias soluciones y una de las cuales planteamos es que
En este caso podríamos poner un plato aquí y sobre este plato podríamos poner cualquier cosa que necesitemos medir su peso, ¿sí? Este peso va a ejercer una fuerza en este punto C, lo que haría que exista una mayor presión en la cámara de aire A y en la cámara de aire B. Podríamos poner unos manómetros en estas cámaras y medir la presión inicial previo a poner el peso y la presión final después de poner el peso. Con unos ciertos cálculos podríamos calcular entonces el peso del material que estemos utilizando. Y eso sería todo. Muchas gracias.